Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con otra de las clases del curso de posgrado de Nefrología 2020. Soy Elisa Morales y vamos a hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque es uno de los mecanismos más importantes para el control de la presión arterial. Ustedes saben que nosotros tenemos mecanismos a corto plazo, que son segundos a minutos, que rápidamente a través de los quimiorreceptores o el control nervioso hay una respuesta muy rápida del sistema nervioso central, mediada por los quimiorreceptores, y un sistema a mediano plazo que se larga entre los 30 a 60 minutos a través de un sistema neurohumoral como es el sistema renina-angiotensina, relajación de la vasculatura postestrés, luego el movimiento de los líquidos y a largo plazo el sistema renal corporal para el manejo del volumen. Si uno en general quisiera hablar para ver como un pantallazo de cuáles son los mecanismos homeostáticos que controlan la presión arterial a través del balance y la regulación de sodio, vemos que la presión arterial ya sabemos que depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Pero además hay un órgano que es fundamental, que es el riñón en el manejo de esta presión arterial, ya que el riñón maneja todo lo que es el balance neto del sodio y el balance de fluidos. Entonces, para poder, si bien la presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica, el riñón juega un papel fundamental en el manejo de los fluidos y del balance neto de sodio. Y aparte está otro sistema, que es un sistema de cascada neurohumoral, donde hay varios reflexores arteriales, reflejos atriales, el sistema del cual vamos a hablar, renina-angiotensina-aldosterona, catecolaminas adrenales, la vasopresina, péptido natriurético atrial, factores endoteliales, endotelina, óxido nítrico, calicreína, prostaglandinas. Es decir, que para mantener la presión arterial necesitamos, si bien del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, hay un rol fundamental del riñón y de este otro sistema neurohumoral del cual vamos a hablar. Si hablamos del sistema renina-angiotensina, podemos hablar en forma grosera cuáles son los componentes estructurales y cuál es su localización, cuál es su función. Podemos decir de efectos y regulación de la renina, efectos y regulación de la angiotensina 2 y luego efectos y regulación de la aldosterona. Si uno mira los componentes de este sistema hormonal cuyas acciones principales van a ser regular la presión arterial, el tono vascular, la volemia y facilitar la transmisión simpática, hablaremos de angiotensinógeno, o sea, la cascada que se produce, la cascada neurohumoral. Angiotensinógeno, a través del cual necesitamos para que se transforme en angiotensina 1 de la tan importante renina. Para que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, necesitamos de otra enzima que es la convertidora, enzima convertidora de angiotensina. Y una vez que tenemos angiotensina 2, para que actúe necesitamos que se una a unos receptores que llamamos los AT1 y los AT2, para que finalmente podamos estimular la secreción de aldosterona.
regular la presión arterial por medio de estas propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y las propiedades fundamentales de retención de sodio a través de la aldosterona. Yo tal vez voy a ser repetitivo y voy a mostrar muchas veces estos esquemas, pero en general a través de los esquemas uno puede ver cómo si bien es un pantallazo que les puede servir para luego ir detenidamente a investigar más. Otro pantallazo acá sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que el angiotensinógeno es producido en el hígado. Luego, a través de la renina secretada en el riñón, es transformada en angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora transformada en angiotensina 2, que va a actuar sobre la actividad simpática, sobre la reabsorción de cloro, sodio, la excreción de potasio y la retención de agua. Va a estimular la secreción de aldosterona, va a provocar vasoconstricción arteriolar y en el lóbulo de la hipófisis va a producir secreción de hormona antidiurética con aumento de la absorción de agua a través de la sed. Entonces ustedes tienen los componentes el hígado, el riñón y el endotelio pulmonar para la producción de angiotensinógeno, angiotensina 1 y finalmente angiotensina 2 para luego estimular la secreción de aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona involucra 4 órganos diferentes, como los nombramos: el riñón, productor de renina, el hígado, que es el productor del angiotensinógeno, el lecho vascular pulmonar, y no solamente el lecho vascular, sino el lecho vascular de varios órganos donde actúa la convertasa, y la corteza suprarrenal, productora de aldosterona. En forma grosera, como les digo, son los 4 órganos fundamentales del sistema renina-angiotensina: riñón, hígado, lecho vascular pulmonar y lecho vascular de varios órganos del cuerpo, y la corteza suprarrenal, productora de aldosterona. Si uno mira otro esquema, ya un poco más, donde vamos a ver otras, en rojo, las enzimas del sistema, y los receptores lo vamos a mostrar en las cajas. Las enzimas, nosotros tenemos el angiotensinógeno, que a través de la renina, no actúa directamente, o sea, la renina es activada desde la prorenina, que es cómo lo vamos a ver cómo se produce. La angiotensina 1 depende de que la enzima convertidora salga del angiotensinógeno, que es un dodecapéptido, a un octapéptido, que es un decapéptido, que es la angiotensina 1, y luego la angiotensina 2, que es un octapéptido, que es realmente el vasoconstrictor y el que finalmente desencadena todas las, unido al receptor, desencadena todo el efecto vasoconstrictor. También debemos conocer que no todo es siempre por una vía, la lógica, o sea, siempre hay otras vías alternativas cuando perdemos las vías fundamentales en estados de salud. También hay otras vías alternativas para la producción de angiotensinógeno, por ejemplo, puede ir directamente a producir angiotensina o angiotensina 1, es decir que también a través de la prorenina a renina, además de la que dijimos, la catepsina B, están otras también, la tonina, elastasa, la calicreína, la catepsina G. Y a través de la angiotensina 1 hacia angiotensina 2, si bien está la enzima convertidora, también hay otras quinasas que
también producen angiotensina 2. Es decir, como para que sepan e investiguen cuáles son las otras vías que pueden desencadenar la cascada. Si hablamos de la renina está producida en el aparato yuxtaglomerular donde está la arteriola aferente y la eferente, células muy importantes donde están llenas de gránulos de prorrenina. La renina es una aspartil proteasa de 40 kilodalton, una proteasa ácida, sintetizada por las células granulares del aparato yuxtaglomerular. Ustedes pueden ver acá la arteriola aferente, la arteriola eferente en un glomérulo y todo el aparato yuxtaglomerular para la producción de renina. Todos esos gránulos que se ven ahí son de prorrenina y ya veremos cómo hay 10 veces más prorrenina que renina. Acá podemos ver la célula que está siempre con gránulos de prorrenina y preprorrenina y por determinados estímulos en el aparato yuxtaglomerular se secreta la renina activa, que son pocos minutos la producción de renina activa. O sea, es un 3% de actividad, es decir, los gránulos están siempre en forma de prorrenina. Acá podemos ver la prorrenina, como tenemos la prorrenina C, la inactiva, la activa ya, y luego la renina. Es decir, que dentro de las células yuxtaglomerulares los gránulos siempre son de prorrenina. Renina hay muy poco en forma activa. Es decir, que la activación de la prorrenina, como les dije, hay 10 veces más prorrenina que renina. Los cambios conformacionales y la expresión de los epítopes inmunoreactivos asociados con la activación de prorrenina están mostrados en esa foto, en la anterior. Se muestra el cuerpo principal de la hendidura de la molécula con la unión al sustrato y el procesamiento. El triángulo cerrado representa el epítope del cuerpo principal expresado por la prorrenina C, o sea, la renina inactivada, y luego la prorrenina en estado intermedio, y luego la prorrenina ya abierta para luego formar la renina. Pues la foto que les muestro cómo se activan los gránulos. Una vez que se ha producido disminución de la presión arterial, del volumen o la caída del nivel de cloruro de sodio, esto estimula a la arteriola aferente, llega hasta la arteriola aferente y se empieza a secretar renina a través de la prorrenina. Se secreta la renina. A través del sustrato que teníamos de renina, se secreta la renina. Así se puede estimular a secretar la angiotensina 1, que luego por la enzima convertidora es convertida en angiotensina 2. Luego, esto produce vasoconstricción arteriolar y en el túbulo renal, en la glomerulosa de la glándula adrenal, la secreción de aldosterona para la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. La regulación de la secreción de la renina es fundamental a través de un mecanismo de autorregulación renal a través de los receptores en la arteriola aferente. Es decir, con cambios mínimos en la presión de perfusión renal, cambios mínimos de 2 a 3 milímetros de tensión arterial, hay activación de canales de calcio, endotelina, prostaglandinas y se libera renina. Mecanismos sobre todo con este mecanismo de autorregulación y de vasoconstricción de la arteriola aferente. El control neural, la angiotensina
el aparato justaglomerular tiene terminales noradrenérgicas y receptores beta 1. La estimulación de nervios simpáticos es independiente de filtrado glomerular y flujo plasmático renal y de la reabsorción de sodio. El control tubular. La disminución del famoso llamado el mecanismo de feedback tubulo-glomerular, la disminución del cloruro de sodio luminal, es un potente estímulo para la secreción de renina con sus mediadores. Adenosina, óxido nítrico, prostaglandinas, este es el mecanismo que corresponde cuando uno indica bajo sodio en la dieta. Es un potente estímulo de secreción de renina. Además, también hay un control metabólico conocido, que es el ciclo final de los ácidos tricarboxílicos, que son la vía final de los hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, o sea, el final del ciclo de Krebs. Estimula la liberación de renina, ya sea por vía fisiológica o fisiopatológica. Y otra forma de aumentar la renina es cuando se disminuyen las enzimas convertidoras. O sea que podemos decir en forma grosera y en general que el aumento de la concentración de renina plasmática obedece a las siguientes causas. Siempre que hay hipovolemia, hemorragia, deshidratación, diuréticos, disminución de la osmolaridad, aumento de las catecolaminas, bipedestación y el ejercicio. Inmediatamente aumenta la concentración de renina. Y para la secreción de renina necesitamos efectos hemodinámicos glomerulares, como la disminución de la presión de perfusión en la arteriola aferente, mecanismos hidroelectrolíticos, como es la disminución del sodio en la mácula densa, como ya lo dijimos, neuronales, el sistema simpático, estimulación beta 1 adrenérgica de las células justaglomerulares, y factores humorales o locales, prostaglandinas, óxido nítrico, dopamina, etc. Voy a repetir un montón de veces como para que les quede claro. Acá está de vuelta la disminución del volumen en la arteriola aferente, el estímulo de las células justaglomerulares y la secreción de renina, que provoca toda la cascada hasta la llegada al estímulo de secreción de aldosterona para producir la absorción de cloro y la eliminación de potasio. Bueno, en esta también se puede ver la mácula densa, la activación de los vasos receptores a través de los mecanosensores y sobre todo la estimulación de los ENaC, de los cuales ya más adelante hablaremos. Acá se muestran todas las células justaglomerulares y todo el aparato justaglomerular donde se secreta la renina, teniendo en cuenta ya sea los vasoreceptores, el estímulo simpático, el manejo del cloro en el túbulo, o sea, sensado a través del mecanismo túbulo glomerular que se llama, que es la caída del sodio en el túbulo que está conectado en la mácula densa, y la entrada importante de calcio, que bloquea la proteína quinasa y disminuye luego la secreción de renina, porque esto es un mecanismo de autorregulación que se estimula la secreción y luego se frena. Si hablamos de angiotensinógeno, es una glicoproteína hepática de 452 aminoácidos. La síntesis de angiotensinógenos se estimula por corticoides, estrógenos, tiroxina, T4
y por angiotensina 2. Vuelvo a mostrarles la cascada, donde acá sí pueden ver que el angiotensinógeno es convertido por la renina, que tiene una vida media muy corta, de 5 a 10 minutos. La angiotensina 1, que sí tiene 10, el angiotensinógeno era un dodecapéptido y la angiotensina 1 tiene 10 aminoácidos, y que a través del lecho vascular y de la enzima convertidora se transforma en angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos y que también tiene una vida muy corta. Es decir, que tanto la renina como la angiotensina 2, que son los principales de la cascada, los principales elementos de la cascada, tiene una vida media muy corta y rápidamente, tanto así como desaparece la renina, también desaparece la angiotensina 2 y se transforma en angiotensina 3, angiotensina 4, etc. Si hablamos de la enzima convertidora de la angiotensina, esa sí es una proteína de gran tamaño, 1278 Armstrong, denominada convertasa o quinasa 2. Es una peptidil carboxipeptidasa dependiente del zinc. Lo importante de esto es que es poco específica, que genera dipéptidos cuando actúa sobre varios sustratos. Puede actuar sobre la angiotensina 1, sobre las bradykininas, sobre las encefalinas, y es sintetizada por las células endoteliales de los vasos sanguíneos de varios tejidos, principalmente el pulmón, pero también está en el riñón, en el corazón y en el sistema nervioso central. Es decir, varias células endoteliales tienen receptores para angiotensina y tienen secreción de enzima convertidora. La mayoría de la conversión ocurre en el pulmón, que es donde siempre la nombramos y la asociamos, pero está sintetizada por varias células endoteliales en todos estos órganos que estábamos nombrando. Cuando uno habla de la enzima convertidora, tiene que hablar también de los receptores. Como dijimos, la enzima convertidora es una carboxipeptidasa más abundante en los pulmones, se fija en las células endoteliales, pero también se encuentra en muchos otros órganos, como también lo dijimos, y el amplio endotelio de la vasculatura. En las superficies luminales de los túbulos renales tienen abundante expresión de enzima convertidora y forman péptidos de angiotensina dentro de segmentos de la nefrona proximal y distal. Esto es una consideración muy importante a tener en cuenta a nosotros como nefrólogos. Que en el propio riñón también se encuentra esta cascada en toda la zona de los túbulos proximales y distales. Los receptores. Los receptores AT1, nombramos dos, el AT1 y el AT2. Principalmente el AT1 son los necesarios para que se unan con la angiotensina 1 para mediar el efecto de la angiotensina 2. Es decir, que la angiotensina 2 termina uniéndose al receptor para poder ejercer su acción. Y están ampliamente distribuidos en toda la vasculatura, los receptores AT1, y en el riñón están en los glomérulos, en la arteriola aferente, en el mesangio, en el endotelio, en el túbulo contorneado proximal, en células de la médula, en las células intersticiales. También se encuentran receptores en el intestino para iniciar las señales de la angiotensina 2. Es decir, que si la angiotensina 1 ya convertida en angiotensina 2 no se une con el receptor, no hay efecto. Se cree que los receptores AT2 contrarrestan las acciones del AT1, es decir, que cada vez que se formó renina, pasamos rápidamente a que desaparezca.
así como va la vía angiotensina 1, angiotensina 2, unión con el receptor. Una vez que se unió con el más importante, que es el receptor AT1, el AT2 contrarrestan las acciones del AT1. En los adultos hay menor expresión de receptores AT2, son mucho más prominentes en el feto y en riñones de recién nacidos. Los receptores AT2 también pueden aumentar en ciertas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Acá, por ejemplo, les muestro, siempre les voy a mostrar el receptor, porque es importante conocer el receptor AT1, AT2, ya que es simplemente es como una proteína G, actúa todo a través de la forma de tirosina, es decir, que acá en este receptor es donde van a actuar todos los bloqueantes de la enzima convertidora, los ARA2. Acá tenemos, por ejemplo, una foto del receptor, cómo actúa. Es decir, una vez que se produjo la angiotensina 2 y se une al receptor AT1, el receptor provoca, esto se produce en la membrana de la célula, donde está el receptor. Pero en la parte interna del receptor, el receptor se produce, es un tipo de receptor de proteína G, donde pierde rápidamente la actividad de la tirosina quinasa y es traslocado por una metaloproteinasa al factor, el TNF-alfa, el factor de tumor de necrosis tumoral, y lo convierte en el TAC, es decir, en parte como del factor de necrosis tumoral con la parte de la enzima. Esto que se llama una transactivación, es decir, que entra, se transforma y luego vuelve a la superficie celular y puede en la membrana hacer distintas funciones. Es decir, si uno mira una vez que se unió la angiotensina 2 al receptor, se puede unir a otras proteínas que se llaman ATRAP1, ATRAP o ARAP1. Dependiendo a dónde se una a estas proteínas, se va a hacer una down regulation de la angiotensina 2 y va a cambiar y va a cambiar en dímeros, va a hacer dimerización, y de AT1 se va a convertir en AT2. Es decir, que una vez largada la señal, inmediatamente se puede convertir en la señal contraria. Entonces yo puedo hacer señales de stretch o puedo utilizar agonistas. Es un receptor que se ha conocido hace pocos años, que se trabaja en este receptor, sobre todo cuando aparecieron todos los sartanes, los receptores, los bloqueantes del receptor, porque es un receptor que se está conociendo ahora, y sobre todo tan importante porque no es solamente que va a producir actividades del sistema renina-angiotensina, sino que también puede estimular proteínas que son proteínas Wasting, o sea, proteínas como asociadas al TNF-alfa, al mTOR, o sea, proteínas que pueden ser tóxicas, o sea, generar proteínas inflamatorias. Y es justamente importante conocer este receptor
porque es por donde entró nuestro querido COVID, que tanto nos ocupa el tiempo en estos días. O sea, por eso les mostré el receptor y después la interacción con las otras proteínas una vez que está activado y su conversión a T1 o a T2. Entonces los efectos de la angiotensina 2 sería liberar noradrenalina, liberar vasopresores por ejemplo en el cerebro, estimular la sed, es un potente vasoconstrictor que aumenta la presión arterial. Y en el riñón lo más importante es que aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y la secreción de potasio. Y a nivel de glomérulo produce vasoconstricción de la arteriola aferente en un 60% y de la eferente un 30%. Contrae también el mesangio y disminuye el filtrado glomerular. Es momentáneo, o sea, todo esto está activado en unos minutos y en pocos minutos está la contrarregulación. Es decir, estamos aprendiendo cómo aparece la cascada hacia un lado, pero hay un montón de mecanismos que hacen el efecto contrario. Por último, tenemos que la angiotensina actúa estimulando la zona glomerular de las glándulas adrenales y secreción de aldosterona, que tiene un 95% de actividad mineralocorticoide. Ustedes saben que tenemos la zona glomerular, que secreta aldosterona, la zona fascicular, que secreta el cortisol, y la reticular, donde están los andrógenos suprarrenales, la médula con las catecolaminas. La aldosterona viene de la desoxycorticosterona y a través de la aldosterona sintetasa se forma la aldosterona. ¿Dónde se produce aldosterona? En las glándulas adrenales, como ya se los dije, también hay aldosterona producida en las gónadas, en la placenta y en la piel. Y si ustedes pueden mirar, otra vez les pongo un cuadro para que vean que a partir del colesterol uno puede, a través de esta enzima que es TIAR, que es la proteína aguda reguladora esteroidogénica, que a través de esta molécula uno puede producir colesterol, pregnenolona, progesterona, desoxycorticosterona, corticosterona y finalmente a través de la aldosterona sintetasa, aldosterona, por el estímulo de la angiotensina 2. Pero este mismo mecanismo nosotros podemos ir a la producción de los glucocorticoides, dependiendo de la 17 hidroxilasa, de la 21 hidroxilasa o de la 11 hidroxilasa. Entonces, a partir del colesterol nosotros vamos a tener todo el sistema mineralocorticoide y también vamos a tener todo el sistema glucocorticoide. Hay receptores celulares que importan en relación hormona-receptor. Hay un MR, que es un receptor para los mineralocorticoides, como la aldosterona. Hay receptores para los glucocorticoides, los andrógenos, los ER estrógenos, progesterona y los BDR, vitamina D3. Es importante que conozcan acá, por ejemplo, los receptores mineralocorticoides, los de los glucocorticoides y los BDR, que son los receptores de la vitamina D3 que tanto también nosotros necesitamos aprender. Y que también, como les dije, vienen a partir del colesterol. La secreción normal de aldosterona
desde la glomerulosa regulada también por la angiotensina 2 en respuesta a la postura aguda y disminución de volumen. Depende también de respuesta al potasio elevado, particularmente en situaciones de deficiencia de sodio, estimulada también por la CTH en medida de arrastre de la fluctuación circadiana en los niveles de aldosterona en plasma con aquellos de cortisol. La angiotensina y el potasio en el plasma estimulan la secreción de aldosterona principalmente al aumentar la expresión y actividad de las enzimas, estas que les decía, esteroidogénicas clave, así como la rápida proteína reguladora, la S-STIAR. Se requiere la S-STIAR para que el colesterol transporte a las mitocondrias y sea disponible para la síntesis de esteroides. Un poco lo que les estaba diciendo en esta diapositiva. Un poco les muestro el cuadro para que vean que desde el mismo colesterol podemos tener aldosterona o podemos tener cortisol. La liberación de aldosterona va a depender entonces fundamentalmente de la angiotensina 2, de niveles aumentados de potasio, de la CTH y en menor efecto por endotelina y serotonina. Y si damos dopamina, inhibe el efecto de la aldosterona, lo mismo que el péptido natriurético A3. El mecanismo principal de la aldosterona, la aldosterona se conoció en los años 1950, no tenía este nombre, y después en los años 90 se descubrieron los famosos ENaC. El ENaC es el mecanismo por el cual la aldosterona provoca la entrada del sodio en las células principales del túbulo distal. Como mensaje importante, la excreción de potasio requiere del suministro de sodio en la nefrona distal para generar una diferencia de potencial lumen negativo. Es decir, que cada vez que tenemos aldosterona, estos ENaC, que son la forma en que son los receptores a través de los cuales ingresa el sodio a la célula, no solamente aumenta el número de los ENaC, sino aumenta, no se sabía si se aumentaban en tamaño o aumentaban en cantidad. Ahora se sabe que aumenta en gran cantidad el número de ENaC cada vez que la aldosterona toca la membrana. Entra el ENaC, y a través de la zona vasolateral de la célula entra el sodio hacia la zona vascular y también produce la salida de cloro para equilibrar todo lo que es para un equilibrio de potencial. De la misma manera que aumenta el sodio a través de los ENaC, sale el potasio. O sea, siendo el lumen negativo se hace positivo y sale a través del ROM o de los BK. O sea, esa es la principal acción de la aldosterona, aumentando sobre todo el número de los ENaC, que son los que hacen entrar el sodio a la célula principal. Y bueno, la importancia de la 11-beta hidroxilasa, que es cómo puede cambiar, que la aldosterona evidencia que no es el único ligando afín para los mineralocorticoides. Sus efectos esenciales a través de los mineralocorticoides en el transporte de iones epiteliales. Esto se debe a la afinidad y a niveles libres de plasma notablemente más altos de los glucocorticoides en comparación con la aldosterona. Es decir, que tanto la renina como la angiotensina como la aldosterona están en mínimas cantidades, porque
rápidamente se convierten y desaparecen. Es decir, que si bien son los más importantes de la cascada, están pocos minutos, poco tiempo. Y el hecho de que estén más tiempo provocan enfermedades. No es lo mismo que desaparezca rápidamente la renina, que desaparezca rápidamente la angiotensina, que desaparezca rápidamente la aldosterona, porque del momento en que aparece en forma crónica, se sigue unida al receptor la angiotensina, aparecen enfermedades y está demostrado, sobre todo en los hipertensos, está probado también en todas las enfermedades diabéticas, que esto sucede. Entonces, cuando nosotros estudiamos, que lo que más vamos a ver, nosotros en el consultorio vamos a ver hipertensos, y hay guías y recomendaciones de que pensemos también en el aldosteronismo primario. O sea, les puse estos datos de la guía de la Sociedad de Endocrinología, que es la última. Se propone estudiar a grupos de pacientes que pueden presentar elevada prevalencia, porque es como que ha cambiado la prevalencia del aldosteronismo primario. En muchos países se creía que la prevalencia era baja, pero la prevalencia ha aumentado. Entonces, todo paciente hipertenso que esté en estadio 2, con presión arterial sistólica mayor a 160-179 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica mayor a 100-109, pacientes hipertensos en estadio 3, con presión arterial 180 y presión diastólica mayor a 110, pacientes con hipertensión resistente a drogas, pacientes afectados con hipocalemia espontánea o hipocalemia inducida por diuréticos, pacientes hipertensos con incidentalomas adrenales, pacientes con historia familiar siempre estudiarlos. Ya, por ejemplo, en la Sociedad Endocrinológica de Japonesa, ya recomienda realizar el tamizaje para aldosteronismo primario en todo individuo que presente hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el laboratorio? Ahí empezamos a aprender que hay que medir la actividad de la renina plasmática. Medir la renina plasmática no es algo sencillo, por eso lo que se mide es la actividad de la renina plasmática, de la cual vamos a hablar, la concentración de la aldosterona, ya sea en suero o en orina de 24 horas, metabolismo hidroelectrolítico y función renal. La actividad, o sea, si uno mide actividad de renina plasmática, nosotros lo que estamos midiendo es angiotensina 1, que es lo que por más tiempo se encuentra. Sabemos que renina es muy difícil medir en tiempo y forma, porque son minutos de acción de la renina, y los métodos para valorar renina son más complicados. Entonces uno mide qué es la capacidad de renina para producir angiotensina 1 en nanogramos por mililitro hora. Es decir, medimos angiotensina 1. Se miden los niveles de angiotensina 1 producidas a un determinado pH, una determinada temperatura, a partir de la angiotensinógeno preexistente en el plasma del paciente. La angiotensina 1 formada se mide por radioinmunoensayo. La concentración de angiotensina 1 correlaciona fielmente con los niveles de angiotensina 2 activa, ya que la enzima convertidora no es el paso limitante para la velocidad de reacción. ¿Cómo se obtiene la muestra? Con un tubo
con tampón blanco nacarado, mantener la muestra siempre en frío, centrifugar a 4 grados, separar el plasma inmediatamente y congelar a menos de 20 grados. ¿Cuáles son las condiciones para la extracción de la muestra? Evaluar siempre qué medicación está tomando el enfermo, cuál es la ingesta adecuada de sal, 3 días antes de la extracción de cúbito supino, al menos 1 hora antes de la extracción, y valores en adultos es de 0,2 a 2,3 nanogramos por mililitro hora en posición supina. La concentración plasmática de renina va a medir la concentración de renina circulante en el plasma y se expresa en picogramos por mililitro o nanogramos, nanogramos por mililitro. Esta es la medida de la concentración plasmática, es como que ya les dije que es mucho más difícil obtenerla. Y existe una buena correlación entre la actividad de la renina y la concentración. Entonces, la actividad de la renina plasmática es la medida más utilizada. Independiente del estímulo que desencadene la liberación de la renina, se produce un aumento paralelo de la actividad de la renina plasmática, lo mismo que la concentración plasmática de renina. Después, cuando medimos aldosterona en suero, también es un método por radioinmunoanálisis en ayunas de 9 horas. Se toma la muestra en un suero con centrifugación rápida en frío y congelación inmediata. Tenemos valores en posición supina o en posición ortostática. También la aldosterona en orina se mide por radioinmunoanálisis en orina de 24 horas con valores entre 6 y 25 miligramos a 24 horas. En esta no hay cambios de acuerdo a la posición postural. Cuando se utiliza como cribado el cociente aldosterona plasmática sobre actividad de la renina, la prevalencia del hiperaldosteronismo primario ya se sitúa entre el 5 al 20% de la población de hipertensos, según las series estudiadas, representando así el hiperaldosteronismo primario la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Es como que nosotros vemos muchos hipertensos y debemos estudiar estos pacientes y hacerles el cociente aldosterona plasmática sobre actividad de la renina plasmática. Y los valores de referencia, aquí se los pongo, y si nosotros tenemos aldosterona plasmática sobre actividad de renina plasmática más de 30, tenemos el diagnóstico de aldosteronismo primario. Las causas del hiperaldosteronismo primario, ya sabemos que la mayoría de los casos son hiperplasias bilaterales idiopáticas, por ahí hay hiperplasia unilateral primaria, otras causas como carcinoma o síndrome de Cohn, pero la más importante es la hiperplasia bilateral idiopática. De hiperaldosteronismo secundario, hay una activación del sistema renina-angiotensina con producción secundaria de la aldosterona y ahí el valor es menor o igual a 10 y te da el diagnóstico de hiperaldosteronismo secundario. Y si está asociado a hipertensión, puede estar asociado a hipertensión renovascular o a un reninoma. Bueno, de vuelta les muestro las mismas figuras, los factores que interactúan de nuevo. Y cuando uno hace las pruebas para confirmar el aldosteronismo primario, es importante elegir cuál prueba en cada unidad o en cada lugar de trabajo, cómo se hacen las pruebas. Si la prueba va a estar realizada con la infusión salina hay 4 formas, que es la infusión salina, la prueba de sobrecarga oral de sodio, la prueba de supresión de la fluorocortisona y la prueba del captopril.
La menos invasiva es la prueba del captopril. El paciente no es hospitalizado. Si bien tiene moderada sensibilidad, funciona mejor como prueba de exclusión por su elevado valor predictivo negativo. Acá también les muestro cuando es positivo un test, si aparece un nódulo multinodular o un nódulo unilateral. Y bueno, quiero un poco cerrar con esto tan importante que es la célula endotelial y la célula muscular lisa, y lo que ya les he hablado en anteriores charlas, donde es tan importante este sistema neurohumoral de interacción de todos estos agentes vasoactivos entre la célula endotelial y la célula muscular lisa de la arteriola aferente. En la célula endotelial actúa el SHARS-3, hay factores activantes de plaquetas, leucotrienos, TGB, acetilcolina, bradiquinina, serotonina, insulina. Hay expresión de, como les dije, de enzima convertidora que está continuamente transformando angiotensina 1 en angiotensina 2 para actuar en receptores, que ya les conté que los receptores están a lo largo de todos los túbulo proximal y túbulo distal, y produciendo efectos vasoconstrictores y inmediatamente factores relajantes, como es el óxido nítrico y las prostaglandinas. Esto es un feedback que si fuese normal, en donde nosotros tenemos que intervenir, en donde nosotros tenemos que conocer este feedback y saber cuál es el efecto de los medicamentos, el efecto del sodio cuando uno hace dieta baja en sodio. Es decir, es muy importante que tengamos presente esta foto. Y acá podemos resumir las acciones de la angiotensina y sus metabolitos. Si podemos decir que la angiotensina, ¿dónde actúa? Actúa en la corteza adrenal secretando aldosterona, provocando la reabsorción distal de sodio para mantener o incrementar el fluido vascular. Actúa directamente en el riñón, sobre la vasculatura y acción tubular, así también en el intestino, reabsorbiendo agua y sodio. En el sistema nervioso central provoca sed, liberación de vasopresina. En el sistema nervioso periférico, facilitación adrenérgica, aumento y vasoconstricción. En el músculo liso vascular también vasoconstricción. En el corazón, aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco. Y también todos los efectos dañinos, que es el efecto permanente de tener angiotensina en forma, digamos, una secreción crónica. Provoca estimulación de los growth factors, proliferación, inflamación, hipertrofia, y esto puede incrementar la presión arterial, y esto es lo conocido en los pacientes hipertensos. Un poco acá también una de las células que les mostré, cómo se produce la vasoconstricción con la secreción de renina a través de la arteriola eferente, que es una cascada también de señales, transmisión, mediadores, y el efecto de la vasoconstricción, ya sea a través de la secreción de calcio
y de las células granulares que secretan prorenina a renina. Otro vasoconstrictor importante son las llamadas endotelinas, que aunque son expresados principalmente en el endotelio vascular, están muy presentes dentro de la médula renal. Los efectos biológicos del sistema de las endotelinas están mediados por dos receptores, la endotelina E y la endotelina B. Estos receptores contribuyen a la regulación del flujo sanguíneo, renal, agua, equilibrio, homeostasis, ácido-base, así como potencialmente mediando la inflamación de los tejidos y la fibrosis. Es lo que yo les mostraba en la anterior, en esta foto. Está nombrada acá como factor vasoconstrictor la endotelina. Y ya se ha trabajado mucho se han hecho muchas estrategias terapéuticas para bloquear los receptores de las endotelinas, pero todavía no se ha logrado, porque se han provocado efectos secundarios adversos y todavía no tenemos forma de bloquear este receptor. Bueno, y un poco acá también les pongo la expresión del gen de las endotelinas, que producen sobre todo efectos vasoactivos y efectos inflamatorios. Bueno, quería terminar esperando que sea un estímulo para ustedes. Es una clase un tanto básica, pero deseo que puedan seguir investigando. Buenas tardes.